Sí. Sí, ¿me escuchan, hermanos? Buenos días. Voy a sacarme la mascarilla porque me va a dar más estrés de lo que ya tengo. Buenos días con todos, gracias por venir. Esta cuenta regresiva que ustedes están viendo es porque en todo el edificio hemos puesto bombas. Otra razón no necesito, solo pienso en ti, Cristo. Ya no puedo contenerlo, solo pienso en tu amor, tu amor, tu amor. Yo pienso en tu amor, tu amor, tu amor. Yo pienso en tu amor. Y yo, oh, no necesito otra razón para levantar a ti mi voz.
que emociones. Es el poder de tu amor, tu amor, tu amor. Es el poder de tu amor, tu amor, tu amor. El poder de tu amor. Y yo, no necesito otra razón para levantar a ti mi voz. Para alabarte eres grandioso. Quiero alabarte, eres grandioso. Quiero alabarte, eres grandioso. Solo te quiero a ti, más que suficiente eres tú. Te doy mi adoración a ti, a ti, a ti. Yo, no necesito otra razón para levantar a ti mi voz. Para alabarte eres grandioso. Eres grandioso. Solo te quiero a ti, más que suficiente eres tú. Te doy mi adoración a ti, a ti, a ti. Mil voces para celebrar a mi libertador, las glorias de su majestad, los triunfos de su amor. Cristo es quien quitó mi pena y dolor. En la playa al oír su voz se alegra el triste corazón. Los muertos vivirán, los pobres hallan paz. A Cristo mil voces celebran. Mil voces para celebrar el gran amor de Dios. Al más impuro puede dar pureza y santidad. Cristo es quien quitó mi pena y dolor. En la playa al oír su voz se alegra el triste corazón. Los muertos vivirán, los pobres hallan paz. A Cristo mil voces celebran. Tu palabra es la verdad, mi luz en la oscuridad, la gracia del perdón. En Cristo la conocerán. Mil voces para celebrar la gloria sea a Él. En la playa al oír su voz se alegra el triste corazón. Los muertos vivirán, los pobres hallan paz. A Cristo mil voces celebran. En la playa al
aun si trato de escapar, su amor siempre es fiel. Perfecto sé que no soy, pero nueva es tu oportunidad. Su amor siempre es fiel. Tú permaneces por siempre. Tu amor nunca cambiará. Puede que haya dolor, pero tú traes gozo. Y en la tempestad ya no tengo que temer, porque yo sé que me amas. Tu amor siempre es fiel. El viento es fuerte y profundo el mar, pero yo sé que solo no estaré. Su amor siempre es fiel. Profundo el abismo está. Nunca pensé que alcanzaría a cruzar. Tu amor siempre es fiel. Permaneces por siempre. Tu amor nunca cambiará. Puede que haya dolor, pero tú traes gozo. Y en la tempestad ya no tengo que temer, porque yo sé que me amas. Tu amor siempre es fiel. Tu amor siempre es fiel. Haces todas las cosas para mi bien. 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 Tú permaneces por siempre. Tu amor nunca cambiará. Puede que haya dolor, pero tú traes gozo. Y en la tempestad ya no tengo que temer, porque yo sé que me amas. Tu amor siempre es fiel. Tu amor siempre es fiel. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré,
te adoraré, te adoraré y te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré y te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios,
Gracias te damos, Señor, por este tiempo de alabanza que nos regalas. Gracias, sabemos que son tiempos peligrosos, pero nuestra confianza y seguridad está en ti. Te encomendamos, Señor, esta enseñanza en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Pueden saludar a lo lejos a las personas que están a su lado, salúdense y pueden tomar asiento. Queremos darle la bienvenida a las personas que hoy nos visitan por primera vez. Bienvenidos, siéntanse en su casa. Yo soy el pastor Lucho García y esta es la iglesia Gracia Calvary Chapel, que estamos asociados con Calvary Chapel Association. Y nosotros los días domingos estamos estudiando a través del libro de los Salmos. Y hoy día vamos a estudiar el Salmo 126. Este salmo pertenece a una colección. Dentro del libro de Salmos se han agrupado 15 salmos. Y estos salmos llevan por nombre cánticos graduales o también cánticos de ascensión, porque los peregrinos eran invitados 3 veces al año a acudir a Jerusalén a una de las 3 grandes fiestas. Y digo los peregrinos porque me refiero a aquellos hebreos que vivían fuera de Jerusalén. Entonces no había transporte, la única manera era a pie. La mayoría lo hacía caminando, 5 días, 6 días, una semana. Así que se preparaban y desde los puntos más lejanos se iban juntando, agrupando, mientras caminaban el grupo se hacía más grande. Jerusalén queda en la punta de un macizo montañoso, lo veíamos la semana pasada. Y cuando uno va a Jerusalén siempre sube, siempre asciende, no importa que venga del norte, del sur, del este o del oeste, cuando uno va a Jerusalén asciende. Por eso se llaman cánticos de ascenso o cánticos graduales. Y este es el 7º. Ya estudiamos 6. Este es el 7º. Son 15 en total, todavía no llegamos a la mitad. Y este salmo que hoy vamos a estudiar es uno de mis salmos favoritos. En realidad, para mí, este pequeño salmo es una joya. Ahora, quiero que usen su imaginación. Imagínense que es una calurosa tarde de verano y estás caminando en el campo. No estás en la playa, estás en el campo. Estás caminando en el campo junto a una quebrada. Y esta quebrada es de aguas cristalinas. Puedes mirar a través del agua en el fondo de la quebrada los cantos rodados o las piedras. Pero cuando vas caminando por allí, a lo largo de la quebrada, vas caminando y en eso te llama la atención que alcanzas a ver desde encima del agua una piedra dorada que brilla. Eso hace que te aventures y bajes hasta la quebrada, te mojes los pies y agarres esta piedrita. Y cuando la observas bien, te das cuenta que esta piedrita es una pepita de oro. Así es este salmo para mí. En este salmo yo encuentro una de mis joyas, de mis pepitas de oros favoritos. Si ustedes ven en su Biblia, estamos usando la versión de la Biblia Reina Valera 60, tiene un título. Dice, Oración por la restauración. Pero yo le doy a cada salmo mi propio título. A este salmo yo lo he llamado De las lágrimas al grito de gozo. Vaya, de un extremo al otro extremo. Como el profeta Isaías hace mucho tiempo diciendo que el Señor cambiará tu luto en fiesta, tu duelo en cántico, ¿no? Y vamos a analizar los 6 versículos. Versículo 1, Salmo 126. Salmo 126.
versículo 1, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Siempre lo cruzo con otra versión de la Biblia. Y en la traducción lenguaje actual, este versículo suena así. Cuando Dios nos hizo volver de Babilonia a Jerusalén, creíamos estar soñando. Y lo más probable es que este salmo haya sido escrito para celebrar el retorno de los cautivos de Babilonia. Para los que no saben, la historia de Israel fue un reino unificado bajo Saúl, David y Salomón. Después de Salomón, el reino se rompe en dos. 10 tribus quedan al norte, forman el reino de Israel. 2 tribus quedan al sur, se llama el reino de Judá. El reino del norte, todos los reyes del reino del norte son malos. El reino del norte es llevado al cautiverio. El reino del sur, Judá, al ver lo que había pasado con el reino del norte, no escarmentó y siguió haciendo lo que no era agradable a Dios. El reino del norte, Israel, fue llevado al cautiverio asirio, nunca volvió. Por eso se hablan de las 10 tribus perdidas de Israel. No se perdieron. Cuando este rey Jeroboam rompió el reino y juntó 10 tribus al norte, dejó de adorar al Dios de la Biblia y le rindió culto al becerro de oro. Muchas de las personas, los levitas de todas las tribus, se vinieron al sur. Así que en el reino del sur, Judá, estaban todas las tribus representadas. Ok, el reino del sur, Judá, siguió el mal camino del reino del norte y fueron llevados al cautiverio en Babilonia. Tal como el profeta Jeremías lo había profetizado, iban a estar 70 años como esclavos, pero luego volverían de manera milagrosa. Y es por eso que el reino del sur, Judá, que es llevado a Babilonia, y retornan. Por eso a los israelíes el día de hoy se les llama judíos, porque fue la tribu de Judá la que volvió. Por eso viene el nombre de judíos. Bueno, y esto celebra precisamente cuando volvieron los cautivos que estaban en Babilonia, ¿no? Puede ser que este salmo se haya escrito alrededor del año 500 antes de Cristo, justo cuando fue terminada la construcción del segundo templo y con la idea de adorar a Dios. Así que este es probablemente cuando se escribió este salmo. Ahora, pocos saben que hubo 3 profetas bíblicos contemporáneos viviendo en Jerusalén en el momento que cayó Babilonia. ¿Sí? ¿Quiénes eran? De menor a mayor. Daniel tenía 11 años, entre 10 y 12 años, era un niño. Ezequiel tenía 25 a 30 años, era un joven varón, pertenecía a los levitas, es decir, a la tribu sacerdotal. Y Jeremías, un hombre mayor de 55 a 60 años. Como el rey Nabucodonosor se enteró que Jeremías estaba diciendo, ríndase en Nabucodonosor y Dios perdonará la ciudad si no va a ser destruida, cuando su ejército toma Jerusalén, había una orden del rey de buscar a Jeremías y lo rescataron con los justas, porque en el mismo Jerusalén, el mismo rey de Judá lo había puesto en prisión como traidor y la prisión se estaba incendiando y él estaba en la parte alta. El fuego, ¿hacia dónde sube? ¿Hacia dónde va? Hacia arriba. Los babilonios lo rescatan antes de que muera quemado y le dicen, el rey Nabucodonosor lo invita a su casa, a su mesa. Usted comerá de la mesa de Nabucodonosor, pero se le otorga libertad. Usted es el único que no va a ser
llevado como esclavo. Y Jeremías dijo, me quiero quedar. Y no fue a Babilonia. Un año más tarde muere en Egipto. Entonces, algunos de los que salieron de Jerusalén, como Daniel, de 11 años, 70 años después, matemática, 70 más 11, 81. Y en esa época la expectativa de vida era 70 años. Así que prácticamente los que volvieron a Jerusalén eran otra generación. Todos se habían muerto. Quedaban unos que otros viejitos. Entonces, aquellos que salieron muy niños regresaron como ancianos. Y el día que Esdras y Zorobabel dedican el segundo templo que había estado destruido y lo levantan por segunda vez, Esdras nos cuenta en el capítulo 3, versículo 12, y voy a leerle en una versión moderna, Esdras 3:12. Muchos de los sacerdotes, levitas y demás dirigentes que ya eran ancianos y recordaban el hermoso templo de Salomón, lloraban en alta voz, como algo así. Mientras los otros gritaban de gozo. Los gritos de alegría se mezclaron con el llanto y produjeron un clamor que podía oírse a la distancia. ¿Por qué lloraban unos y por qué reían otros? Los que reían no conocían el templo. Lo que estaban viendo era lo primero para ellos. Los que lloraban recordaban el majestuoso templo de Salomón y cómo este templo había sido destruido por los babilonios. Ok, este versículo 1 que dice, cuando Dios nos hizo volver de Babilonia a Jerusalén, creíamos estar soñando, nos habla cuando tus sueños se hacen realidad. Todos fuimos niños, todos fuimos jóvenes y todos imaginamos qué sería de nuestro futuro. Algunos arduamente quisieron tener su casa propia o tener su primer carrito y con el esfuerzo y con el paso de los años lo lograron. Hay una satisfacción cuando tus sueños se hacen realidad, cuando logras lo que tanto querías. Y cuando esto ocurre de parte de Dios, pareciera que estás soñando despierto, porque lo estás viendo delante de tus ojos. ¡Wow! No puedo creer, yo quería esto y Dios me lo ha dado. Ok, me fui a un diccionario hebreo para buscar la palabra halam. La palabra hebrea halam se traduce como sueño. Y también significa la palabra halam fortalecerse, sanarse. Cuando el Señor los trajo del cautiverio, el salmista habla, cuando el Señor nos trajo del cautiverio, nos fortalecimos, nos sanamos. Todo eso hay en la palabra soñamos. Habían estado 70 años cautivos y hoy están de regreso. Ya que Jeremías fue el profeta que habló de la destrucción de Jerusalén y que regresarían 70 años después, permítanme leerles Jeremías 29:14. Ustedes me hallarán y yo haré que vuelvan de su exilio, pues los reuniré de todas las naciones, de todos los lugares a donde los arrojé. Haré que ustedes vuelvan al lugar de donde permití que se los llevaran. Versículo 2, Salmo 126. Y el versículo 2 es uno de los versículos más afables, más alegres de toda la Biblia. Vean. Entonces, nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza.
Entonces dirán entre las naciones, ¡wow! Grandes cosas ha hecho Jehová con estos. La Nueva Traducción Viviente lo coloca: nos llenamos de risa y cantamos de alegría. Las otras naciones dijeron, cuántas maravillas ha hecho el Señor por ellos. El gozo es incontenible. Ocurrió lo que tanto habían querido, aquello por lo que tanto habían soñado. Si alguno de ustedes ha tenido la fatalidad, como yo, que les gusta mirar a la selección peruana jugar fútbol, recordarán las eliminatorias del último mundial. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando veíamos la tabla, estábamos últimos, penúltimos? Cuando sacamos matemáticamente y ya no había formas, que matemáticamente ya en los mundiales anteriores la matemática no había funcionado. Y recuerdan ustedes cómo poquito a poquito le empatamos a Argentina, le ganamos a Ecuador, no sé cuál fue primero, cuál fue después. Luego jugamos con Colombia. Pero ¿se acuerdan esos últimos partidos? Que si Venezuela no le ganaba a Paraguay en Asunción, no lo hacíamos. Y Venezuela nos hizo un favor, le ganó a Paraguay en Asunción. A Paraguay le bastaba con empatar para ir al Mundial. Y allí estábamos, los peruanos en el Mundial. ¿Después de cuántos años? Casi 70, ¿no? Bueno, ¿recuerdan ustedes? Fue tal algarabía que hubo en el Perú que la gente, sin saber que iba a venir una pandemia, se endeudaron y se fueron a Rusia a que en primera vuelta nos sacaran, ¿no? Pero el momento que Perú clasificó, cuando jugábamos con Nueva Zelanda, cuando fuimos al Mundial, ¿recuerdan la algarabía? ¿Recuerdan el gozo? Parecía que estábamos soñando, porque el sueño se había hecho realidad. Ahora, quiero que noten en el Salmo que la respuesta natural de un creyente ante las bendiciones de Dios es irrumpir en alabanzas. Dios te bendice, bendito sea Señor, te alabo. O no, como ha ocurrido, te pido que ores por mi papá que está gravemente enfermo para que Dios lo sane. Señor, sánalo. Y luego, ¿y cómo le fue? ¡Increíble! Mi papá se sanó. ¡Qué casualidad! No, el creyente no hace eso. El creyente sabe que la salud es una bendición y es un regalo de Dios. Y solo cuando algo te pasa y pierdes la salud, te das cuenta que es un tesoro. Pero el creyente responde con alabanza. Ok, como mucho se habla del griego, yo quiero hablar de la palabra alabanza en hebreo. La palabra alabanza en hebreo es la palabra riná, que se traduce aquí como alabanza, pero también significa alegría, canción, fiesta, júbilo, regocijo. Ver con sus ojos lo que Dios estaba haciendo los llenó de gozo. Lo increíble es que las naciones vecinas lo notaron. No eran ajenas a lo que estaba pasando con Israel y son testigos de las maravillas que Dios hacía con ellos. El testimonio de una vida consagrada a Dios. Mucha gente el día de hoy tiene una relación, quito la palabra relación, retrocedo, la borro, tienen una religión, una religiosidad, pero no tienen una relación con Dios. Viven ignorando a Dios y no teniéndolo en cuenta solo cuando lo necesitan. Ahí sí se acuerdan de Dios, se golpean y van a la iglesia. Y lo único que ven estas personas que no tienen una relación personal con Dios, no leen la Biblia, leen tu vida, ven nuestro testimonio.
Somos epístolas vivientes. Nuestro testimonio hablará a la gente de Dios. En 2 de Corintios capítulo 3, verso 2, el apóstol Pablo dice: es evidente que ustedes son una carta escrita por Cristo y expedida por nosotros, carta que no fue escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de corazones que sienten. Muchos leen el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y Juan, pero también van a leer el Evangelio según San Renzo, el Evangelio según San Carlos, el Evangelio según San Jorge, el Evangelio según Santa Sheila. Ese es el Evangelio que la gente lee, porque no lee la Biblia, no conoce de la Biblia. Tú te conviertes para ellos en un referente de lo que es un creyente. Y la pregunta es, ¿con tu vida acercas a la gente a Dios? ¿Con tu vida alejas a la gente de Dios? ¿Qué testimonio damos? Versículo 3. Repite lo que habían dicho las otras naciones. Grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Estaremos alegres. La Nueva Biblia Viva lo coloca: sí, el Señor ha hecho cosas maravillosas por nosotros. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Así que el salmista ratifica lo que las naciones han visto. Lo que Dios hizo por nosotros fue realmente maravilloso y nos llenó de alegría. Ok, la palabra hebrea para alegría. La palabra hebrea para alegría es sameach, que se traduce aquí como alegre, pero también significa gozoso, dichoso. La primera vez que aparece esta palabra en la Biblia es en Deuteronomio 16, que dice: el Señor los bendice con cosechas abundantes y prospera todo su trabajo. Ustedes serán completamente dichosos, o ustedes estarán completamente alegres. ¿Y qué es lo que trae nuestra alegría? La bendición de Dios en nuestra vida. Los judíos consideraban que la historia de su pueblo era obra de la mano de Dios. No fue Nabucodonosor quien se los llevó al cautiverio. ¿Quién fue? Dios. No fueron los chinos a un laboratorio de Wuhan quien mandó el COVID a la tierra. Dios, para sacudir a una humanidad engreída que le daba la espalda. No fue Ciro el persa ni Darío el medo quien les permitió volver a Jerusalén. ¿Quién fue? Dios. Era Dios para ellos quien se movía entre las bambalinas de la historia. La historia es el campo de acción de Dios en la vida de los pueblos. Yo recuerdo cuando recién me convertí, que cantaba una canción en un grupo juvenil llamado Young Life, que la letra decía: si yo canto ustedes se van, no quiero que se vayan. Pero la letra decía: grandes cosas ha hecho Dios, todas son bellas para mí. Grandes cosas ha hecho Dios. Y para mí todas son hermosas. En Deuteronomio 10:21 leemos: Él es el objeto de tu alabanza. Él es tu Dios, que ha hecho contigo todas estas cosas grandes y terribles que con tus propios ojos has visto. Y me gustaría, en estos primeros 3 versículos, hemos visto versículo 1, sueños, versículo 2, alabanza, versículo 3,
alegría. Y yo no sé, los que están en la cabina, si podrían poner la lámina, porque voy a hablar ahora del desierto del Negev. Porque el versículo 4 nos va a hablar del desierto del Negev. Y me gustaría que ustedes puedan saber, es la que está en el medio, la número 2. Bájate una más. Esa, ahí. Ese es Israel actual, sobre la mano izquierda. Ven ustedes, el territorio de Israel tiene como un cuchillo, ¿no? El mango está arriba y la punta está abajo. Todo el desierto del Negev es la parte triangular que ven allí. Y es un desierto extraño, porque es un desierto que tiene agua en algunos meses del año. Y si ustedes ven la foto de arriba, se ve un desierto árido, no se ve plantas, pero se ve hendiduras. Y el otro lo saqué de Google Planet. Ahí abajo, si alcanzan a leer, dice Google. Y en Google Planet quiero que vean todos estos serpentines. Todos estos serpentines, es increíble. Todo el desierto de Negev está lleno de cauces, de quebradas secas. Y este cauce de quebradas secas habla de corrientes de agua. Por eso se habla de los arroyos secos en el desierto del Negev. Y ahora sí puedes poner la primera lámina. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Oh Señor, devuélvenos el bienestar y haz que corramos libres como los arroyos del Negev. Para la descripción que hace este versículo es sumamente importante que conozcamos la geografía de Israel, porque si no, no vamos a entender y nos vamos a perder el contenido de este mensaje. El Negev es el desierto que ocupa el sur de Israel. Son 12.500 kilómetros cuadrados. Pero hay que comparar el territorio nacional de Israel, 22.145 kilómetros cuadrados. Entre el 55 y el 56% del territorio del actual Estado de Israel es desierto. Y este desierto se llama Negev. En la ciudad más al norte se encuentra Beersheba, que siempre en la Biblia se habla desde Dan hasta Beerseba. Y Beerseba, que es la última ciudad o la primera ciudad ya en el desierto, era Beerseba. La otra ciudad importante está en la punta del puñal, abajo, Elat, que es un puerto, ¿no? Pero por lo demás es seco. Es un lugar inhóspito, con temperaturas en verano cercanas a los 50 grados centígrados. Por favor, ¿quién puede aguantar eso? Con presencia de páramos pizarrosos, cañadas y cañones arrasados por la erosión. Ok, quiero dejarles una tarea. Quiero que cuando tengan tiempo vayan a YouTube y coloquen este título: Arroyos del Negev. Recuerden cómo se escribe Negev: Arroyos del Negev. Y el video se llama Prosperidad, Arroyos del Negev. Y van a ver ustedes en vivo como el Huayco bajaba, ¿se acuerdan? Por San Juan del Lurigancho se llevaba camiones. Van a ver en vivo eso, como en un instante viene el agua. Pero me gusta al final del video, 2 semanas después que pasó el Huayco o que pasó las aguas, el lugar se vuelve verde, con unas flores amarillas, parece una alfombra. Así que es interesante poder entender esto, tal como el pequeño hilo de plata al fondo de un arroyo casi seco, que luego se convierte en un torrente que se desborda. Así desea el salmista que regresen los cautivos y los judíos a su tierra.
El deseo de Él es que no sea un solo riachuelo, que sea un desborde como los arroyos del Negev cuando se desborden, que sea el desborde de la multitud que regresa. Fíjense, mientras yo preparo este estudio, escucho muchas prédicas al tema para enriquecerme, pero estoy terriblemente decepcionado de ver que quienes enseñan los salmos mayormente hacen uso de la interpretación alegórica. ¿Qué es una interpretación alegórica? Hablan y dicen que el cautiverio es un símbolo cuando estábamos en el pecado y que salir de Babilonia y venir a Jerusalén significa la salvación. Y hacen una prédica de 50 minutos ignorando por completo el contexto histórico del Salmo. Y eso existe mucho, por desconocimiento. Este Salmo fue escrito en un contexto histórico. Tenemos que irnos al contexto histórico. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que dice la geografía? ¿Cómo lo aplico a mi vida? No digo que esté mal hacer una alegoría, pero ignorar por completo el trasfondo histórico es desconocer que las Escrituras fueron inspiradas por Dios dentro de un contexto. Ok. Isaías 41:18. Perfecto, el tiempo me está calzando perfecto. Isaías 41:18. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de agua en la tierra seca. El jueves estábamos estudiando Segunda de Reyes capítulo 3. Y el rey de Israel, Joram, le dice al rey del sur, Josafat, que vayan juntos a atacar a Moab. Y la forma para hacerlo es no por el norte del Mar Muerto, sino por el sur. Así que van a entrar al desierto del Negev. Y cuando están en el desierto del Negev, bordeando el Mar Muerto para atacar Moab, han pasado 7 días, no hay agua. Se mueren de inanición, se mueren de hambre, se mueren de sed. Y mandan a buscar al profeta Eliseo, que estaba en el campamento. Y Eliseo dice algo, que no van a morir, sino que Dios va a mandar los arroyos de agua del Negev. Pero él dice algo, tiene que ir a los lechos de los arroyos y cavar cisternas, porque él va a pasar el agua, y el agua tiene que quedar en las cisternas para que beban ustedes y sus animales. Y así fue. Y no solamente eso, cuando los de Moab en la mañana siguiente miran hacia el sur, donde iba a venir el ejército de Israel, Judá y de los edomitas, vieron el sol que se levantaba detrás de ellos reflejado en las cisternas de agua que habían cavado. Y el resplandor era rojo. Y entendieron que se habían matado entre ellos, así que salieron a recoger el botín sin armas. Y ahí es donde Israel los agarra. Interesante porque justo geográficamente coinciden. Versículos 5 y 6 es mi pepita de oro y uno de mis versículos favoritos de toda la Biblia. Voy a leer los 2 versículos juntos. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo cosecharán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. En las versiones, en las paráfrasis, la palabra de Dios, leemos que dice el versículo 5, los que con llanto sembraron, con gritos de alegría cosecharán. Aunque anden llorando, cuando lleven la codiciada semilla, volverán cantando de alegría con los manojos abundantes de trigo en sus brazos. Tal como se describe en la parábola del sembrador, quiero que se imaginen la escena. Tú eres ese sembrador, ya has abierto los surcos y ahora vas sacando la semilla y vas esparciendo la semilla a lo largo del surco
A lo largo del surco vas esparciendo las semillas, pero mientras vas esparciendo las semillas, recuerdas una situación dolorosa. Quieres seguir con tu vida, pero ya no aguantas y te quiebras mientras vas echando la semilla. Y mientras la semilla cae en la tierra, tus lágrimas se convierten y se mezclan con la semilla. Nadie ha visto esas semillas, nadie ha visto esas lágrimas. Estaba solo en el campo. Nadie sabe en las noches, cuando hundes tu cabeza en la almohada y lloras por la traición, lloras por el dolor, por la amargura o por lo que sea que estés viviendo. La palabra que se traduce como lágrimas es dimá. También significa llorar, doler, quejarse, lamentar, derramar lágrimas, llorar de pena, llorar de humillación y llorar de amargura. Todo eso está en la palabra lágrimas. Y el autor vive momentos de incertidumbre y vulnerabilidad. ¿Cuántos de nosotros no hemos llorado desconsoladamente alguna vez en nuestras vidas? Pero el verso termina diciendo que estas lágrimas darán un fruto a su tiempo y dice que será de regocijo. Jeremías 31:9: irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. Los haré andar junto a arroyos de agua, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque yo soy a Israel por padre. Y cerramos este lindo salmo con el versículo 6. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Quiero que noten que la persona se mantiene en movimiento. Irá andando. Es decir, el dolor de lo que está atravesando no lo trunca, sino no se abandonan, no se detienen, no se deprimen. Irá andando y llorando. ¿Sí? Sabe que la situación es difícil, pero confía en el Señor y sigue adelante. Yo recuerdo, no llegaba a 1 año de convertido cuando leí este versículo por primera vez y me impactó. Lo leí en un libro, La cruz y el puñal, de David Wilkerson. Un libro que recomiendo a todos que lo lean. Si no lo han leído, se está perdiendo un líder que impactó en la vida de millones de personas. Y yo fui una de esas personas cuando tenía 19 años y leí este libro. David Wilkerson era un pastor rural, campesino. En inglés le llaman rednecks, cuellos rojos, porque están trabajando en los campos y los cuellos se les ponen rojos. Un campesino en un pueblo de campesinos en Pensilvania. Y ha comprado la revista Life, y en la revista ha leído de 7 pandilleros que asesinaron a patadas a un paralítico en silla de ruedas en un parque. Entonces, cuando él lee eso, algo le pasó, algo le impresionó, y voltea la revista y se le da a su mujer: dime, ¿qué opinas? La esposa, cuando lee el artículo, dice: son unos monstruos, deberían de pagar por lo que han hecho. Y David Wilkerson: yo siento lo opuesto. Son muchachos, jovencitos, son menores de edad algunos. Dios ha puesto una compasión en mi corazón por ellos. Voy a ir a predicarles el evangelio. Voy a pedirle al juez que los está juzgando que me permite predicarles el evangelio. Vendió su televisor para tener plata para la gasolina de su Volkswagen y se fue a Nueva York, a la Gran Manzana. Él no sabía que los jefes de esta pandilla de asesinos habían amenazado de muerte al juez y le habían dicho: mañana
uno de los nuestros se se abalanzará sobre usted y le va a clavar un cuchillo en el corazón. David Wilkerson no sabía eso. David Wilkerson no sabía cómo hacer entre la multitud esperando que salgan del juzgado y sale el juez. Y David Wilkerson rompe el cordón policial y se abalanza donde el juez para pedirle por favor si es posible que él puede predicarle a los muchachos asesinos. Bueno, ¿alguno de ustedes quiere adivinar qué fue lo que pasó? Lo redujeron al piso. ¿Quién es usted? Y él dijo, yo soy un pastor. Quiero predicarle el evangelio a estos presos, a estos muchachos. Y un periodista, porque saben cómo son los periodistas. Y pastor, ¿qué tiene allí mi Biblia? ¿Y por qué la esconde? Yo no la escondo. A ver, muéstrela. Y él ingenuamente la muestra. ¡Clac, clac, clac, clac! Las fotos. Él no tenía plata para ir a un hotel, así que se fue al Brooklyn. En una de esas calles estacionó su Volkswagen y decidió dormir en su carro. Cuando en la madrugada escucha que le están robando las llantas. Así que él sale corriendo. Un niño de 7 años era quien le estaba robando la llanta. Y el niño todavía iba con la llanta corriendo y David Wilkerson lo alcanza. Mi llanta, ¿por qué me robas? Y el niño lo mira y le dice, ¿usted es el predicador? ¿Qué? ¿No ha visto los periódicos? Así que David, venga, le dice. Y ya eran las 6 de la mañana, estaban en los kioscos y en el kiosco, en primera plana, un titular que decía, ingenuo, predicador provinciano, quiere compartir el evangelio a los asesinos de fulano de tal. Y él vio el periódico, fue a su Volkswagen, se encerró y se puso a llorar. ¿Me has traído acá para hacer el hazmerreír de todos? ¿Para que se burlen de mí, lo avergonzado que me siento? Pero él no sabía que mientras lloraba por haber sido el hazmerreír, el mismo niño que le robó la llanta, en la puerta, en la ventana del carro, dice, sí, lo quieren conocer. ¿Quién? Los pandilleros. Dicen que usted es uno de los nuestros, porque todos aquellos del que el sistema ataca y se burla son de los nuestros. Así que esa fue la llave para que David Wilkerson entrara abiertamente al mundo de los pandilleros. Y no les voy a contar lo que pasa después, porque tienen que leer el libro, pero ahí es donde él pone este libro, los que sembraron con lágrimas, con regocijo, cosecharán. Y ninguna de tus lágrimas han caído en vano. Dios las tiene una por una, todas contadas. Leemos en Isaías 25:8, Dios, el Señor, destruirá la muerte para siempre, enjugará de todos los rostros toda lágrima. ¿Pueden poner la última lámina? La última lámina se la pueden poner. Apocalipsis 7:17. El Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los llevará a fuentes de agua viva. Dios mismo secará de sus ojos toda lágrima. ¿Qué es lo que ven allí? ¿Saben cómo se llama eso? Gavillas. Yo estaba convencido que las gavillas eran una canasta. Irán cantando, llevando sus gavillas. Y no, gavillas son los atados en manojo grande que se hace para transportar el trigo. Así que la cosecha será abundante. Solo esperen el Señor. Y quiero acabar con una oración. Pero voy a pedirles que inclinen su rostro. Y ustedes que nos están viendo a través del internet también, inclinen sus rostros. Dios sabe tu dolor. Conoce tu necesidad, tus luchas. Y quiero orar precisamente por esto. Señor Jesús, acá estamos. Y es cierto, Señor, cuando caminamos por la vida, esta nos golpea. Y a veces el daño viene de las personas a quienes más amamos.
Y las lágrimas son difíciles de controlar. Y el asunto se va de nuestras manos hasta que nos damos cuenta que ya no hay nada que podamos hacer. Señor, tú has prometido que enjugarás toda lágrima de nuestros ojos. Señor, tú has prometido que cuando ya no tengamos fuerzas, serás tú quien nos sostendrá. Y la diferencia, Señor, entre los que te conocemos y los que no te conocen es precisamente esto. Señor, no estamos libres del dolor, pero tú has prometido que nos sostendrás. Tú has prometido que nos darás fortaleza y tú has prometido que secarás las lágrimas de nuestros ojos. Señor, creemos que esas semillas que fueron nuestras lágrimas darán una cosecha abundante y con ella nos regocijaremos. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gracias por haber venido. Acá el servicio oficialmente termina. Les recomiendo que si quieren conversar, traten de hacerlo mejor afuera, porque este es un espacio cerrado y es para la seguridad de todos. Aquellos que están ayudándonos con sus ofrendas y diezmos de manera virtual, que lo están haciendo, está muy bien. Si alguien desea hacerlo, hay una alcancía. Angelito, señala dónde está la alcancía. Hay una alcancía ahí y hay unos sobrecitos. Si alguno de ustedes desea, puede poner su ofrenda ahí. Acá todo es voluntario y todo lo hacemos con amor. Que el Señor nos los bendiga. Nos vemos el próximo domingo con el siguiente salmo, que también es precioso. Salmo 127.